Hola, muchas gracias por estar aquí. El video de hoy me emociona muchísimo. Hoy te quiero platicar sobre uno de los libros más fascinantes que he leído, sobre todo porque me gusta muchísimo el autor, ya desde hace tiempo que me he leído varios de sus libros, porque me resulta sumamente cautivante el trabajo que él realiza. Hoy te quiero hablar sobre un tema que a mí me resulta muy interesante y sé que posiblemente te pueda generar mucho interés a ti también, y es el tema de la reencarnación. Te lo voy a platicar a través de lo que he leído de los libros de un autor que posiblemente ya conozcas, se llama Brian Weiss, y estaré hablando sobre todo de este libro que se llama Muchos cuerpos, una misma alma. ¿Por qué? Pues porque la verdad es uno de mis favoritos de él. Déjame te cuento un poco acerca del autor y sobre sus libros. Brian Weiss es un psiquiatra muy famoso, sobre todo en Miami, que es donde tiene su consulta privada. Es autor de varios libros de éxito y es muy buscado sobre todo por personas de alto perfil, personas muy adineradas de Miami que acuden a él por sus terapias poco convencionales. ¿Por qué poco convencionales? Pues porque parte de su fama viene de la técnica que él utiliza con sus pacientes, que se llama terapia de regresión. Ahora, ¿qué es esto de terapia de regresión? Es cuando por medio de una técnica de hipnosis ayuda a sus pacientes a acceder a recuerdos de vidas pasadas. Quiero abrir un paréntesis aquí, y es que por muchos años Brian Weiss pues trató a sus pacientes con las terapias convencionales, como medicación, psicoanálisis, medicamento, y fue un día cuando una de sus pacientes, durante hipnosis, empezó a contar con mucho detalle lo que parecía ser otra vida. Y desde ese momento pues cambió su trayectoria para siempre, porque a partir de ahí Brian Weiss dedicó gran parte de su carrera a investigar y a estudiar esta llamada terapia de regresión y, como en este libro, las progresiones. Ahora, ¿qué es la regresión? La regresión es el acto mental consciente de retroceder a una época anterior, con el fin de recuperar recuerdos que puedan estar influyendo de forma negativa en la vida actual del paciente y que probablemente sean el origen de los síntomas que presenta. Y ahora te podrás preguntar, ¿cómo es eso posible? Verás, porque uno de los objetivos de la hipnosis, aparte de la meditación, es acceder a la sabiduría del subconsciente, un espacio en donde se guardan memorias, imágenes, creatividad e incluso sabiduría que ni siquiera sabíamos que teníamos. En la mente subconsciente, los procesos mentales se producen pues sin que los percibamos de forma consciente. Y es justamente cuando experimentamos momentos de sabiduría, de intuición, de creatividad, cuando esos procesos se transmiten de la parte subconsciente a la parte consciente de la mente. Y lo más interesante que nos explica Brian Weiss es que la mente subconsciente no está limitada ni por el tiempo, ni por la lógica, ni por el espacio, y puede recordar cualquier cosa, incluso de cualquier época, y lo hace sin los filtros racionales que usamos normalmente. Ahora, el tema de las regresiones no es el tema central de este libro. Eso lo trata con más profundidad en su primer libro, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, del cual me gustaría hacerte un video después. Aquí es donde él cuenta todo esto de su primer caso con esta paciente, que fue lo que hizo que él se dedicara al tema de las regresiones. Y en este libro habla acerca de lo contrario, que son las progresiones. Entonces, aquí habla acerca de las progresiones, que en vez de regresar al pasado, pues la progresión es una forma de mirar hacia adelante, de acceder a posibles futuros, de acceder a escenarios no lineales que podrían estar conectados con el desarrollo de tu alma. La terapia de progresión puede parecerte aún más extraño que el concepto de la terapia de regresión, porque te podrás preguntar, ¿cómo puedes visitar el futuro si ni siquiera ha ocurrido?
Y aquí es donde Brian Weiss nos explica algo que cambia por completo la manera en la que percibimos el tiempo. Ahora, el tiempo, como lo concebimos normalmente, pasado, presente, futuro, es una ilusión creada por nuestra mente consciente, pero que desde la perspectiva del alma todo ocurre de manera simultánea. Quiere decir que todo ya existe. Por eso, cuando una persona entra en un estado expandido de conciencia, como puede ser una hipnosis profunda, puede acceder no solo a vidas pasadas, sino a posibles vidas futuras. Recalco aquí, posibles vidas futuras. Posibles. Pues porque nada está escrito en piedra y lo que ven sus pacientes durante una terapia de progresión, a lo que él nos cuenta, pues es una posibilidad, no una predicción. Es una proyección de lo que tu alma podría experimentar si continúa por cierto camino evolutivo. Y justamente lo más valioso de estas progresiones pues no es querer adivinar el futuro, sino entender hacia dónde va si no haces cambios. Es ver el propósito más amplio de tu vida, conectar con el alma sabia que hay en ti y recordar que tú tienes el poder para modificar tu camino, porque tienes libre albedrío. Y esa es la gran diferencia entre un destino impuesto y una evolución consciente. Ahora, el autor habla del tema de la inmortalidad de una manera muy especial, y es que él nos afirma que todos somos inmortales y nos lo explica desde la idea de que la parte más importante del ser humano, que es el alma, vive eternamente. Somos almas viviendo experiencias humanas. Él explica que el alma es inmortal, que no nace ni muere, sino que viaja, aprende y evoluciona a través del tiempo. Y que cada vida es una oportunidad para sanar, para crecer y para acercarte a tu esencia. Y lo interesante aquí es que todo ese aprendizaje queda guardado en el subconsciente. Y para entender esto mejor, el autor cita al mismísimo Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Entonces, Freud decía que la mente humana se divide en tres partes. El consciente, que es todo lo que sabes, lo que piensas en este momento. El subconsciente, que es todo lo que has vivido, sentido, aprendido, pero que no recuerdas de forma directa. Y el inconsciente, que es aún más profundo, donde habitan impulsos, memorias que ni siquiera sabías que tenías. Según Brian Weiss, el alma se comunica contigo a través del subconsciente, y que es en el subconsciente donde se guardan lecciones de otras vidas, heridas que aún no han sido sanadas, dolores que no sabes de dónde vienen, o vínculos inexplicables que sientes hacia otras personas. El subconsciente es como un puente entre tu experiencia humana y tu sabiduría espiritual. Y es por eso tan importante aprender a escucharlo, ya sea a través de la meditación, de la hipnosis como lo hace Brian Weiss, de la introspección, de la observación de los sueños. Escuchar a tu subconsciente es conectar con tu alma. Muchas veces cuando personas sufren de ansiedades, fobias, dolores inexplicables, bloqueos emocionales muy profundos, puede ser porque su alma guarda memorias de otras vidas que aún no han sido sanadas. Y justamente en la terapia de regresión que hace Brian Weiss, pues es ayudar a la persona a conectar con su alma a través de su subconsciente, a recordar lo que debe de ser recordado para poder liberarse de estos bloqueos. Antes de avanzar, me gustaría que quedara muy claro el término de el alma, ya que es un término que vas a encontrar muchísimo a lo largo del libro, o que en otros libros espirituales lo puedas encontrar con el término el ser. Ahora, como ya mencionamos, Freud nos afirmó que la mente humana
funcionaba en distintos niveles y entre ellos lo que denominó como el inconsciente, que como su propio nombre nos indica, no somos conscientes, sin embargo, que es el que almacena toda nuestra experiencia humana y es el que nos hace actuar como actuamos, pensar como pensamos, responder como respondemos y sentir como sentimos. Otra cosa que Freud mencionó es que solamente cuando accedemos a nuestro inconsciente podemos descubrir quiénes somos y con ello poder alcanzar la curación. Ahora, el inconsciente de Freud es justamente lo que muchos otros autores han descrito como lo que es el alma. El alma es nuestra verdadera esencia, no es el cuerpo, ni el nombre, ni siquiera la personalidad que tenemos en esta vida. Porque todo eso cambia, el cuerpo envejece, la personalidad evoluciona, pero el alma es eterna. El alma es inmortal, es energía pura y es conciencia eterna. El alma ha vivido muchas vidas, ha habitado distintos cuerpos, ha conocido diferentes culturas, ha amado en distintos tiempos. Y cada vez que encarna lo hace con un propósito, es aprender, es evolucionar, es crecer en sabiduría y en amor. Y es por eso que el libro se llama así, Muchos cuerpos, una misma alma. Tiene sentido, ¿no? El alma recuerda, el alma observa, el alma no juzga. El alma sabe a lo que viniste a aprender, aunque tú conscientemente no lo recuerdes. Y por eso en las terapias de regresión de Brian Weiss, pues muchas personas acceden a recuerdos de vidas pasadas. No porque sea algo mágico, sino porque el alma nunca olvida. En este punto a lo mejor puedes pensar que es algo menos místico de lo que pensabas. El alma no está limitada ni por el tiempo ni por la lógica. Puede traer información del pasado o incluso del futuro y ayudarte a comprender lo que estás viviendo ahora. Y cuando comprendes que tú eres eterno, dejas de tenerle miedo a la muerte, porque te das cuenta de que esto no se acaba aquí, que lo que eres no muere, simplemente cambia de forma. Y Él nos dice que tú no tienes un alma, tú eres un alma y tienes un cuerpo. Y aquí es donde el tema de la reencarnación pues cobra todo el sentido. Brian Weiss nos dice que el alma no muere, simplemente cambia de forma, de cuerpo, de etapa, y que cada vida que atraviesa es una especie de escuela. Imagina que cada existencia o cada vida es una clase de lección. Hay personas que repiten el mismo curso una y otra vez porque no han aprendido lo que tenían que aprender. Y hay otras que avanzan más rápido porque integran todas esas lecciones. La reencarnación entonces es evolución. Reencarnas para crecer, para aprender a amar mejor, a perdonar más rápido, a soltar más fácil. Y aunque tú no recuerdes lo que viviste en otra vida, tu alma sí lo recuerda. Entonces, la reencarnación es el proceso por el cual el alma vuelve a habitar un cuerpo físico para seguir aprendiendo, sanando y evolucionando. Y lo que no aprendemos en una vida, lo volvemos a enfrentar en otra, pero siempre con amor y nunca con juicio. En el libro vas a encontrar muchas historias que el autor te cuenta sobre sus pacientes, casos reales en los que con cada uno te va a tratar de explicar una lección diferente. Algo de lo que se habla muy interesante es el tema de las almas gemelas. No lo trata a profundidad porque para eso él tiene otro libro que se llama Lazos de Amor, en donde ya se centra en eso, pero en resumen, el término del alma gemela no es algo como lo que nos podríamos imaginar. Uno podría imaginarse que su alma gemela es algo así como su pareja romántica ideal,
que están hechos uno para el otro y que es la persona perfecta para ti. Pero no, él nos dice que el término de almas gemelas hace referencia simplemente a almas que han coincidido contigo en otras vidas y que te sigues encontrando una y otra vez. Pueden ser tus padres, tus hermanos, tu mejor amiga, personas con las que sientes una conexión inmediata, inexplicable, como si ya se conocieran. Y es que, según el autor, nuestras almas viajan en grupo y que nos reencarnamos con las mismas almas en diferentes roles, en diferentes contextos, pero con el mismo propósito de ayudarnos a evolucionar. Tal vez en una vida tu pareja fue tu hija y en esta vida es tu abuelo y en otra fueron amigos, que no importa el rol sino el vínculo. Y muchas veces sentimos que hay personas que llegan a nuestra vida por algo. Y este libro le da un significado mucho más profundo a eso. Él dice que cuando encuentras a una de tus almas gemelas, simplemente lo sabes. Que sientes una paz, una certeza, una confianza inmediata hacia esa persona y que no es tanto como una clase de emoción intensa, sino una especie de reconocimiento, como si tu alma dijera, te recuerdo. Algo que también me marcó profundamente de este libro es el tema del libre albedrío y el cómo Brian Weiss nos explica el cómo funciona la evolución de tu alma. Ahora, si llegaste hasta este punto, lo que vas a escuchar puede que cambie por completo la forma en la que ves la vida. Vamos a continuar. Brian Weiss nos explica lo siguiente. Antes de encarnar, tu alma, en un plano de conciencia mucho más elevado, elige ciertos aprendizajes que necesita experimentar para seguir creciendo. Estas lecciones pueden venir en forma de retos, relaciones importantes o incluso eventos que desde nuestra perspectiva humana puedan parecer dolorosos. Y no es que el sufrimiento sea algo necesario, pero es justamente muchas veces a través de estas situaciones dolorosas que nos permiten despertar, sanar, aprender y recordar quiénes somos realmente. Es a eso a lo que le podríamos llamar destino. Sin embargo, el cómo respondes a esas situaciones, cómo decides actuar, cómo eliges sentir, pues eso no está escrito. Y ahí es donde entra tu libre albedrío. Tu alma no está atrapada en una historia inmodificable. No está condenada a repetir patrones eternos. Tiene la capacidad de elegir en cada momento cómo crecer a través de cada experiencia. Entonces, sí hay aprendizajes que tu alma eligió antes de venir aquí, pero el cómo los vives, cuándo los vives, incluso si decides aprender o no, es totalmente nuestra decisión. Puedes vivir una pérdida desde el resentimiento o desde la compasión. Puedes elegir repetir los errores o elegir la comprensión. Puedes culpar o puedes perdonar. Y que nada está tan predestinado como para impedirte tomar nuevas decisiones. Y eso también quiere decir que no somos víctimas de nuestro destino, sino creadores de nuestra experiencia. Y esa libertad es sagrada y esa libertad es tu poder. Tú no estás aquí por casualidad. Tu alma decidió estar aquí en esta vida, pero cada día podemos volver a elegir. Elegir avanzar, elegir crecer, elegir amar. El alma tiene un plan, pero la mente y el corazón pueden transformarlo en sabiduría. Y esa combinación entre lo que tu alma pactó y lo que tú decides hacer con eso es lo que va a definir tu evolución.
Muchas gracias por estar aquí, espero y te haya gustado este video. Te comparto toda esta información con mucho amor para que juntos podamos recordar nuestra divinidad y acompañarnos en nuestro despertar espiritual. Dale like y comparte para que esta información llegue a muchas más personas.